tengan ustedes, padres de familia. Muy buenos días tengan ustedes, niños. ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren con excelente salud. Bienvenidos a la clase del día de hoy, miércoles 1 de septiembre del 2021. Los saluda la maestra Lisbeth. Me da mucho gusto estar un día más aquí con ustedes. Espero y esta clase les resulte llamativa y que puedan aprender. Hay que estar muy concentrados, por favor, y poner muchísima atención a las explicaciones que yo te proporciono para que puedas comprender qué actividades vas a realizar. Para esta sesión necesitaremos el siguiente material. En tu primera actividad trabajaremos con tu materia de español y necesitarás el cuadernillo de regreso a clases 6 y la libreta de español o cualquier otra libreta que tengas por ahí. Para la segunda actividad necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases número 6, ya que trabajaremos con la materia de matemáticas. Y en tu tercera actividad necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases 6, porque trabajaremos con la materia de geografía. Por favor, concéntrate y échale muchísimas ganas. Recuerda que cada una de tus evidencias debe de tener tu nombre y la fecha. Si tú trabajas en cuaderno, las evidencias deben tener título de la actividad, instrucciones, nombre y fecha. Eso es muy importante. También recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día y que además de los trabajos, tú debes enviarme una fotografía tuya donde estás realizando los trabajos. Eso no se les olvide, por favor. Entonces, niños, sin más que decirles, comenzamos con la clase del día de hoy. Échale muchísimas ganas, pon mucha atención, reúne tu material porque comenzamos. Excelente, mis niños. Vamos a iniciar con tu primera actividad. Hay que concentrarnos, por favor, y poner muchísima atención. Recuerda que para esta actividad tú vas a necesitar el cuadernillo de regreso a clase 6 y alguna libreta que tengas por ahí o la libreta de español. El tema que trabajaremos el día de hoy en tu materia de español será el guión de teatro. Este es un recordatorio que vamos a hacer porque ya lo trabajamos en quinto grado. Estos temas que veremos en ese transcurso de los días será un repaso. ¿Por qué? Porque ya los trabajamos. Pues el día de hoy empezaremos con este tema de español, el guión de teatro. Antes de iniciar con la explicación, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Has ido tú a ver una obra de teatro? ¿Reconoces qué elementos debe llevar el guión de teatro de esa obra? Bueno, vamos a iniciar. Primero, les explicaré qué es la obra de teatro. La obra de teatro es cuando se representa una historia ante un público. Esa historia puede ser ficticia, tomada de cuentos, leyendas, fábulas, etc. El objetivo de esta obra de teatro es contar estos hechos ficticios o también reales que suceden en un tiempo determinado y en un lugar. Para que una obra de teatro se lleve a cabo, debe llevar un elemento muy importante. ¿Cuál creen ustedes que es el elemento principal que debe tener esa obra de teatro? Pues el guión de teatro, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan importante este guión de teatro? Ahorita ustedes verán por qué. El guión de teatro es un elemento muy importante, ya que es el texto donde se escriben todos los detalles de esa obra de teatro. Todos los elementos de la obra de teatro, las escenas, cómo se va narrando la historia, se debe escribir en ese guión de teatro sin perder algún detalle. Este guión de teatro va a servir como una guía para las personas que van a actuar en esa obra. ¿Por qué sirve como guía? Porque aquí se escribe toda la trama de esta historia y con ese guión de teatro las personas que participan en esta obra sabrán qué van a expresar y las situaciones que se van a presentar. Pero el guión de teatro debe llevar algunos elementos. ¿Cuáles son estos elementos?
Yo te lo voy a explicar, pon mucha atención por favor. El primero de ellos es el título. ¿Qué significa el título? Es el nombre principal de la obra de teatro. Ese debe de venir siempre en la parte de arriba. Te muestro un ejemplo, pon atención por favor. Aquí te muestro el título de este guión de teatro llamado El gato y el ratón, que aparece en la parte superior de esta hoja. Siguiendo con los elementos de guión de teatro, el segundo de ellos es el trama. ¿Qué significa el trama? Son los hechos. Es donde nos está explicando todo lo que va pasando en la historia. Y este trama debe dividirse en introducción, nudo y desenlace. En la introducción se presentan a los personajes. En el nudo se desarrolla el problema o conflicto o la historia. Y en el desenlace nos muestran el final de esa obra de teatro. Te muestro un ejemplo. Aquí te muestro el ejemplo del trama. Como te das cuenta, es todo el desarrollo de la obra de teatro dividido en introducción, nudo y desenlace. El siguiente elemento de este guión de teatro son los personajes. ¿Qué son los personajes? Son las personas que participan en esta obra de teatro. Por ejemplo, un príncipe, una princesa, un ogro, una enfermera, un policía, etc. Son todas las personas que ejemplifican esa obra de teatro. Y cada uno de los personajes tiene su importancia. Te muestro un ejemplo. Aquí te muestro a dos personajes, el ratón y el gato, porque son los que participan en la obra de teatro. Siguiendo con otro elemento fundamental, encontramos a el narrador. ¿Qué es el narrador? Este es el que nos va contando o relatando qué es lo que va pasando en la historia o cómo se va desarrollando la historia. Te muestro un ejemplo. Aquí se te muestra la función del narrador. Como te expliqué anteriormente, es el que se encarga de relatar cómo va sucediendo la historia. El siguiente elemento que debe llevar un guión de teatro son los escenarios. ¿Qué significan escenarios? Es donde se desarrolla la historia, ya sea en una casa abandonada, en un bosque, en un castillo, en una ciudad, en un pueblo, etc. Son los lugares que aparecen en la historia o donde se desarrolla esa obra de teatro. Otro elemento fundamental también de la obra de teatro es el diálogo. El diálogo son las conversaciones que tienen los personajes. Y para que se lleve a cabo se necesitan de 2 a más personajes. Estos diálogos son las conversaciones tal como las dijeron los personajes. Y para identificarlos debemos de poner el nombre del personaje, 2 puntos y lo que está diciendo este mismo, ¿sale? No se me confundan ahí. Recuerden que el diálogo es una plática que tienen los personajes y se escribe tal cual como ellos lo están diciendo. Te muestro un ejemplo para que te quede más claro. Como puedes observar, aquí se te muestran 4 diálogos y es donde los personajes platican o conversan ante alguna situación. Y finalmente tenemos a las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Estas son indicaciones que se le van a dar a los personajes, pero estas indicaciones solamente se plasman en ese guión de teatro para que el personaje o la persona que está participando en esa obra se dé cuenta de qué es lo que se va a desarrollar. Por ejemplo, si en el guión de teatro te encuentras una acotación que dice comenzó a llover, eso no se va a actuar, pero significa que en ese momento va a comenzar a llover en esa obra de teatro. Pero las acotaciones tienen un elemento muy importante, el cual son los paréntesis. Cuando tú te encuentres un texto entre paréntesis, eso será una acotación en el guión de teatro. Estas acotaciones también pueden ser gestos, actitudes de los personajes, movimientos de estos personajes, entradas, salidas, etc. Pero recuerden que las acotaciones deben de estar entre paréntesis y no se actúan, solo son indicaciones. Estos son los elementos fundamentales que tiene que llevar un guión de teatro para que pueda estar
correcto, para que la persona que va a actuar no tenga complicaciones en esa obra de teatro. Pero además de este guión de teatro, debemos tomar en cuenta algunos signos de puntuación que son fundamentales que nosotros los tengamos presentes para escribir y redactar este guión de teatro. Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué nos van a servir estos signos de puntuación o qué son los signos de puntuación? Bueno, pues los signos de puntuación son elementos que nos van a permitir a nosotros realizar una buena lectura y comprensión de lo que leemos y de lo que estamos escribiendo. Estos signos de puntuación nos van a ayudar a nosotros a dar una buena lectura a ese guión de teatro y son muy importantes. Pero, ¿cuáles son esos signos de puntuación que nosotros nos vamos a encontrar en la obra de teatro? Son 5. Te voy a ir explicando uno por uno. El primero que tenemos nosotros aquí son los signos de interrogación. Estos nosotros los utilizamos cuando realizamos una pregunta. Aquí en el guión de teatro se van a utilizar cuando el personaje realice una pregunta a otro personaje. Te muestro ejemplos. Aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Aquí el personaje, si se fijan, está expresando una pregunta y la incertidumbre. Para eso sirven los signos de interrogación. Y siempre debemos comenzar con una palabra clave, ya sea qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, etc. Otro signo de puntuación que podemos utilizar en el guión de teatro son los signos de exclamación. Estos los vamos a utilizar nosotros cuando exclamamos alguna sorpresa, cuando indicamos alguna emoción, un sentimiento, etc. Por ejemplo, si el personaje está enojado y dice alguna frase, ahí se utilizan esos signos de exclamación. O si al personaje le sorprende algo, también aquí te tengo ejemplos. Si se fijan ustedes, tenemos uno de sorpresa. Dice, parece que estoy soñando. Para eso se utilizan los signos de exclamación. El segundo es de euforia. ¡Bravo! ¡Bravo! O también cuando dices, ¡qué felicidad! Ahí podemos utilizar los signos de exclamación porque estamos indicando alguna emoción, euforia, sorpresa, etc. Seguimos con los signos de puntuación en un guión de teatro y tenemos también a los puntos suspensivos. ¿Para qué nos pueden servir los puntos suspensivos? Estos nos van a servir a nosotros para expresar pausa, temor, suspenso o interrupción. Estos puntos suspensivos van a permitir que el personaje indique alguna duda, alguna interrupción, así como también alguna pausa o temor. Te muestro un ejemplo. Si a alguien le preguntan, ¿qué comida te gusta? La respuesta es, esto es una duda. Para eso se utilizan los puntos suspensivos. ¿Para qué? Para expresar lo que les dije anteriormente. Y estos 3 puntitos son los puntos suspensivos. Seguimos con los signos de puntuación y tenemos a los 2 puntos. Estos son muy importantes ya que los utilizamos para indicar un diálogo. Cuando nosotros veamos esos 2 puntos en la obra de teatro, significa que va a iniciar un diálogo. Por ejemplo, papá, 2 puntos. Hola, ¿cómo estás? Hijo, 2 puntos. Bien, ¿y tú? Si ustedes se fijan, esos 2 puntos nos van a servir para indicar que las personas van a hablar, van a conversar. Y finalmente tenemos a los paréntesis. ¿Qué son los paréntesis? Los paréntesis son estos signos que aparecen aquí y nos van a indicar las acotaciones. Recuerden que las acotaciones son indicaciones, pero se necesitan para que el personaje sepa de la situación a la que se va a enfrentar o lo que va a ir ocurriendo. Por ejemplo, comenzó a llover. Brinca emocionado. Esto no se va a expresar en la obra de teatro, pero sí va a ocurrir. ¿Sale, niños? Esos que les acabo de explicar son los signos de puntuación que nosotros debemos utilizar en un guión de teatro para que las personas puedan entender cómo se desarrolla la historia.
Hasta ahí, niños, queda comprendido lo que significa el guión de teatro, sus elementos y los signos de puntuación que debemos utilizar. Excelente, niños. Espero que esta explicación te pueda servir para que realices la siguiente actividad. Pon atención. Te ubicarás en la página 19 de tu cuadernillo de regreso a clases número 6. Lo primero que vas a realizar ahí es colocar la fecha y tu nombre. Posteriormente te ubicarás en el punto número 1. Ahí vas a colocar los signos de puntuación que hagan falta, ya sean 2 puntos, paréntesis, signos de exclamación, signos de interrogación o puntos suspensivos. Cuando termines el punto 1 te pasarás al punto número 2. Ahí tienes que escribir un diálogo, imaginando la contestación que le dio Quimera al unicornio del guión de teatro del punto número 1. Y finalmente, en el punto número 3, te vas a ubicar en tu libreta de español o alguna otra libreta. Vas a poner la fecha, tu nombre, el título, que es guión de teatro o signos de puntuación en un guión de teatro, cualquiera de esos dos, y la instrucción que viene en el punto número 3. Posterior a eso, vas a escribir un guión de teatro corto, como tú lo puedas hacer con todos los elementos que yo les acabo de explicar. Puedes observar el guión de teatro del punto número 1, ¿sale? Para que te puedas guiar. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminar esta primera actividad. Y cuando la finalicen, pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por tu actividad número 2 en tu materia de matemáticas. En esta ocasión trabajaremos con el tema cálculo del perímetro de los polígonos regulares. Para esta actividad, tú necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases número 6. Antes de iniciar la explicación, quisiera preguntarte, ¿recuerdas qué es el perímetro? ¿Qué son los polígonos regulares o cómo se calcula el perímetro de estos polígonos? Excelente. Primero voy a iniciar la clase explicándote qué es el perímetro. El perímetro se considera el contorno de la figura, lo de afuera. Todo lo de afuera se le llama perímetro. Y este se calcula sumando los lados de la figura. Si tú sumas todos los lados de las figuras, eso será el perímetro. Se considera contorno de la figura, lo de afuera. Pero nosotros aquí vamos a trabajar calculando el perímetro de los polígonos regulares. Ustedes se preguntarán, ¿y esos qué son? Bueno, los polígonos regulares se caracterizan ¿por qué? Porque sus lados son iguales y sus ángulos internos miden lo mismo también. Y para que se consideren polígonos regulares, la figura debe tener de 3 a más lados. Entre los polígonos regulares tenemos al triángulo equilátero, al cuadrado, al pentágono, hexágono, heptágono, octágono, etc. Estos se consideran polígonos regulares porque la característica principal de estos polígonos regulares es que sus lados todos deben ser de la misma medida y sus ángulos internos deben tener también la misma medida. Estos ángulos que tiene la figura por dentro deben medir lo mismo en cada figurita, ¿sale? Y como les decía, para que se consideren polígonos regulares, la figura debe tener de 3 lados a más. Cuando la figura tiene 3 lados, se llama triángulo. Cuando la figura tiene 4 lados iguales, se llama cuadrado. Cuando la figura tiene 5 lados iguales, se llama pentágono. Cuando la figura tiene 6 lados iguales, se llama hexágono. Cuando tiene 7 lados iguales, se llama heptágono. Y cuando tiene 8 lados iguales, se llama octágono, y así sucesivamente. Recuerden muy bien cuáles son las principales características
de los polígonos regulares para que no se me confundan, porque también existen polígonos irregulares. Pero aquí nosotros trabajaremos los regulares, ¿sale? Hasta ahí vamos bien con la explicación de qué es el perímetro y qué son los polígonos regulares. Excelente. Pasaré a explicar cómo podemos nosotros calcular el perímetro de estos polígonos regulares. Para eso hay una fórmula. Esta fórmula ustedes la pueden escribir ahí en su cuadernillo o en alguna hoja que tengan extra para que no se les olvide. La fórmula para calcular el perímetro de los polígonos regulares es la siguiente. El número de los lados, o sea, el triángulo tiene 3 por la medida de un lado. Si este triángulo, su lado midiera 4, para sacar el perímetro tengo que multiplicar 3 veces el 4 porque son 3 lados y cada lado mide 4, ¿sale? Ahorita en un momentito más les explicaré con ejemplos. Esta formulita es necesario que se la aprendan o que no la extravíen. Anótenla por ahí para que no se les olvide. Entonces, niños, ¿queda claro hasta ahí qué es el perímetro? ¿Cuáles son los polígonos regulares y sus características? ¿Y cuál es la fórmula para calcular el perímetro en estos polígonos regulares? Excelente. Ahora paso a explicarte con ejemplos cómo calcularlo. Para esto, nosotros debemos de seguir estos 3 pasos que también ustedes pueden escribirlos por ahí para que no se les olvide. El primer paso para calcular el perímetro de estos polígonos regulares es colocar la formulita. Después de colocar la fórmula, vamos a sustituir esa misma fórmula por los valores, o sea, los números. Y finalmente vamos a calcular el resultado por medio de la operación. Fíjense bien cómo le vamos a hacer, ¿sale? Aquí yo tengo un polígono regular, llamado triángulo, porque tiene 3 lados iguales. Cada lado del triángulo mide 5 centímetros. Se supone que todos los lados de un polígono regular miden lo mismo. Para calcular el perímetro vamos a seguir estos pasos. El primero de ellos es colocar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Número de lados por medida de un lado. ¿Sale? Esa es la fórmula y el primer paso que vamos a llevar a cabo. El segundo paso, ¿cuál es? Sustituir esa fórmula por los valores, ¿sale? Dice ahí que número de lados. ¿Cuántos lados tiene este triángulo? 3. Muy bien. Por la medida de un lado. ¿Cuánto mide un lado de este triángulo? 5 centímetros. Ahí está. Y el tercer paso, ¿cuál es? Calcular el resultado por medio de esta operación. 5 por 3, 15. Quiere decir que el perímetro de este triángulo que tengo aquí son 15 centímetros, siguiendo estos 3 pasos. Recuerden que el perímetro es lo de afuera, ¿sale? Vamos con otro ejemplo. Aquí les tengo otro polígono regular llamado cuadrado porque tiene 4 lados iguales. Vamos a calcular su perímetro siguiendo estos 3 pasos. Primero vamos a colocar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Yo estoy tomando la segunda. Número de lados por medida de un lado. El segundo paso, ¿cuál es? Es sustituir esa fórmula por los valores, o sea, por los números. Número de lados. ¿Cuántos lados tiene este cuadrado? 4. Por la medida de un lado. ¿Cuánto mide un lado? 7 centímetros, porque se supone que todos deben de medir lo mismo y ocupamos una sola medida. Y finalmente tenemos que calcular el resultado por medio de la operación. 7 por 4, ¿cuánto es? 28. Entonces, quiere decir que el perímetro de este cuadrado son 28 centímetros. Te muestro un último ejemplo. Y en este último ejemplo tenemos a un pentágono porque la figura tiene 5 lados igualitos.
Ahora vamos a calcular su perímetro siguiendo estos 3 pasos. Lo primero es colocar la fórmula. La fórmula es la número 2, que es número de lados por medida de un lado. ¿Sale? El segundo paso se trata de sustituir esta fórmula por los valores. Número de lados. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. Por la medida de un lado y mide 3 centímetros, porque todos los lados miden lo mismo, pero ocupamos la medida de uno. Y finalmente calcular con esta operación el resultado. 5 por 3, 15. Entonces, el perímetro de este polígono llamado pentágono son 15 centímetros. Así van a calcular ustedes el perímetro de cada polígono regular. Recuerda que el polígono regular se considera así porque todos los lados de esa figura son iguales, así como también sus ángulos miden lo mismo. Pero se debe considerar polígono regular debido a que la figura tiene de 3 lados a más. Ahora te paso a explicar la actividad. Te ubicarás en la página 33 y 34 de tu cuadernillo de regreso a clases 6. En el punto número 1 de tu página 33 vas a responder 2 preguntas calculando el perímetro de las figuras que ahí te están solicitando. Recuerda que el perímetro es sumar los lados o calcular el perímetro con esta segunda fórmula, ¿sale? Posterior a eso te vas a ubicar en el punto número 2. Ahí te muestran una tabla como la siguiente. Ahí los ejercicios del triángulo no los vas a realizar porque ya están completos, ¿sale? Por eso taché aquí. Lo que tú vas a realizar ahí es completar la tabla con los valores del cuadrado, pentágono y hexágono. Donde dice medida del lado, aquí te van a estar dando las medidas de los lados de cada una de esa figura. Con eso, tú vas a calcular las operaciones. Te muestro cómo lo vas a realizar. Recuerda que anteriormente yo te expliqué que el perímetro se calcula multiplicando el número de lados por la medida del lado. Si ya tenemos la medida, que son 2 centímetros, ahora nosotros vamos a calcular los lados de cada figura y realizar la operación. Si yo tengo un cuadrado, ¿cuántos lados tiene? 4. Excelente. Si yo tengo un pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. Si yo tengo un hexágono, ¿cuántos lados tiene? 6. Ahí está. Ahora vamos a calcular el perímetro de estos con las medidas que están aquí en su tabla y con los lados. En la primera nosotros tenemos que la medida del lado mide 2 y ¿cuántos lados tiene el cuadrado? 4. Vamos a seguir esta fórmula. Número de lados. El cuadrado tiene 4 por la medida de un lado. ¿Cuánto mide el lado? Ok. Entonces quiere decir que este primer cuadrado va a medir 8 centímetros. Nos vamos con el pentágono. Dice que el pentágono tiene 5 lados. ¿Y cuánto mide cada lado? 2 centímetros. Por lo tanto, el perímetro son 10 centímetros. Y finalmente seguimos con el hexágono. ¿Cuántos lados tiene el hexágono? 6. Y cada lado de ese hexágono mide 2 centímetros. Por lo tanto, vamos a multiplicar 6 por 2 es igual a 12. Así lo van a realizar ustedes. Les ayudo con el segundo. Dice que el lado mide 3. Entonces, los lados de todos estos polígonos regulares miden 3 centímetros. Ahora con esto vamos a calcular el perímetro. El cuadrado tiene 4 lados y lo vamos a multiplicar por la medida de un lado que es 3. 4 por 3, ¿cuánto es? 12 centímetros. Ahora nos vamos con el pentágono. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. ¿Y el lado cuánto mide? 3. Quiere decir que voy a multiplicar 5 por 3 y da 15 centímetros. Y finalmente, el hexágono tiene 6 lados y esos 6 lados los voy a multiplicar por 3 porque 3 es la medida de un lado. Entonces 6 por 3, 18 centímetros. Así van a completar el punto número 2. Posterior a eso, se van a pasar al punto número 3.
Ahí tienen que calcular el perímetro de cada figura. Les está proporcionando la medida de un lado. Ustedes con esa medida tienen que calcular el perímetro. Recuerden que el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado 4 lados, el pentágono 5 lados, el hexágono 6, el heptágono 7 y el octágono 8 lados. Y así sucesivamente. Recuerden que nada más necesitan la medida de un lado, que ahí se las están otorgando. Y aparte los lados de cada figura y multiplicarlos, y con eso llegan al resultado. Y finalmente en el punto número 4 van a unir cada formulita con la figura que corresponde en base a sus lados y a la medida de estos lados. Esa es la actividad que ustedes van a realizar. Espero y con esta explicación haya quedado claro cómo la van a hacer, ¿sale? Entonces, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminarla y cuando la finalicen pasaremos a la última actividad. Excelente, niños. Vámonos por su última actividad. Por favor, échenle muchísimas ganas, ya casi terminamos la clase del día de hoy. En esta ocasión, trabajaremos con tu materia de geografía con el tema diferencias socioeconómicas entre los países. Antes de introducirme a la explicación de este tema, quisiera realizarte algunos cuestionamientos. ¿Sabes cuáles son las condiciones económicas que tiene México? ¿Qué características educativas y de vida tiene nuestro país? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para vivir bien, para vivir con buena salud y con buenos niveles educativos? Excelente, por favor, pon mucha atención porque voy a iniciar con la explicación. Al hablar de diferencias socioeconómicas, ustedes dirán, ¿qué se refiere a eso? Bueno, esto significa que las condiciones sociales y las condiciones económicas de cada país es diferente. Las diferencias socioeconómicas se refieren a los factores indispensables que nosotros necesitamos para vivir sanamente. Por ejemplo, factores de salud, educación, económicos, sociales, etc. Podemos decir que algunos países tienen características socioeconómicas altas. Esto quiere decir que estas personas viven bien, viven adecuadamente porque tienen buena educación, buena salud, buena alimentación, etc. A estos países que tienen características socioeconómicas altas, se dice que tienen buenas condiciones de vida y se le llaman países desarrollados. En el mundo, no todos los países son desarrollados, ya que este desarrollo depende mucho de su geografía, de su economía, etc. Pero también hay países que poseen características socioeconómicas bajas. Aquí los habitantes carecen de muchos servicios. Sus condiciones de vida son malas. Por ejemplo, no tienen buenos servicios de salud, de educación, su economía es baja, etc. A estos países se le llaman países semidesarrollados. Aquí las personas suelen tener mala calidad de vida. Por eso, cada país desarrolla sus características socioeconómicas en base a su economía, a su ubicación, a su educación, etc. Aunque en el mundo, niños, hemos avanzado muchísimo de manera tecnológica, estas diferencias que les acabo de mencionar entre algunos países aún están marcadas. Pero ustedes me preguntarán, ¿cómo le hacen las personas para medir estas diferencias socioeconómicas entre los países? Bueno, pues la ONU toma en cuenta 3 factores fundamentales para medir esas diferencias socioeconómicas entre los países. El primer factor fundamental es la esperanza de vida. ¿Qué significa la esperanza de vida? Son los años promedio que vive una persona de un país. Aquí se reflejan los problemas que tiene la persona en cuanto a salud, alimentación, educación, etc. Recuerden que la esperanza de vida son los años que vive una persona. Cada país
tiene su esperanza de vida. ¿Por qué? Porque esta va a depender de su desarrollo en cuanto a la salud, educación, economía, etc. ¿Hasta ahí queda claro el primer factor? También la ONU toma en cuenta un segundo factor para medir esas diferencias socioeconómicas, el cual es nivel educativo. Esta es la escolaridad promedio que tiene ese habitante de ese país. Mientras más niveles educativos tengas, va a ser mejor ese desarrollo socioeconómico. Si la persona tiene más estudios de alta jerarquía, ese país va a tener buen nivel económico, por lo tanto, sus características socioeconómicas van a ser buenas. Y este factor también va a depender mucho de la economía de cada país. No en todos los países tienen el mismo nivel educativo, ya que, como les digo, no tienen la misma economía. Y finalmente, el tercer factor que toma en cuenta la ONU para medir estas características socioeconómicas es el ingreso per cápita, PIB, Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Este Producto Interno Bruto es la cantidad de dinero en dólares que le corresponde a cada persona de ese país por un año trabajado. El Producto Interno Bruto es todo el dinero que reúne la persona por un año trabajado en dólares. Cada país tiene su propio Producto Interno Bruto. Algunos están muy elevados y otros muy bajos porque este va a depender de la economía de ese país, de su moneda nacional. Con estos tres factores, la ONU mide esas diferencias socioeconómicas entre los países. Según algunos estudios que ha hecho, existen países que tienen estas características elevadas. Por ejemplo, según la ONU, Japón y Noruega tienen la esperanza de vida más alta. Quiere decir que las personas que viven en Japón y Noruega viven más tiempo, se mueren a mayor edad. ¿Esto por qué? Porque tienen buenos niveles educativos, económicos, de salud, etc. También, según los estudios de la ONU, Noruega, Rusia y Japón tienen a los habitantes con mejor nivel educativo. Las personas que viven allá son las que estudian más. Esto en base también al nivel económico que tienen estos países. Y finalmente nos dicen que el país de Estados Unidos, Noruega y Suiza son los países con mejor ingreso per cápita. Esto quiere decir que las personas que viven en estos países tienen el Producto Interno Bruto más alto. Les corresponde más dinero en dólares por un año trabajado. Pero esto también depende mucho de la economía de cada país. Como te diste cuenta en la explicación, cada uno de los países desarrolla su propio nivel educativo, social, económico, etc. Algunos países no pueden desarrollar de manera adecuada ese nivel económico, lo que provoca que su calidad de vida sea baja o muy mala debido a esos pocos recursos económicos. En todo el mundo existen infinidad de países con niveles socioeconómicos muy bajos. Y aquí estos países tienen muy mala calidad de vida y carecen de los servicios básicos para sobrevivir. Pero del lado contrario, existen otros países que sí logran su desarrollo. Ese desarrollo en todos sus sectores. Y esto provoca que los países en desarrollo mejoren su esperanza de vida, mejoren su nivel educativo, su nivel económico y su Producto Interno Bruto debido a este desarrollo en distintos sectores. Como te fijas o como te pudiste dar cuenta, en el mundo existen muchas desigualdades en lo socioeconómico, pero a menudo cada país trata de innovar y salir adelante con sus propios recursos. ¿Queda claro entonces, niños, hasta ahí qué significan diferencias socioeconómicas entre los países? Espero y esta explicación que te acabo de proporcionar te sirva para que puedas realizar la siguiente actividad. Pon atención. Te ubicarás en tu cuadernillo de regreso a clases número 6 en la página 53. Lo primero que vas a realizar es colocar la fecha y colocar tu nombre. Posteriormente vas a observar la tabla y contestar las tres preguntas.
en el punto número 1 y el punto número 2 no lo vas a realizar. ¿Queda clara hasta ahí entonces la actividad que vas a hacer? Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Excelente, niños, llegaron al final de su clase. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, por haber escuchado atentamente estas explicaciones. Espero y te hayan servido para que puedas realizar de manera adecuada las actividades. Se despide de ustedes la maestra Lisbeth. Cuídense mucho y espero verlos en la clase de mañana. Bye.